Lecturas Asombrosas es presentado por Lectores en Tránsito. Aquí no nos importa el género, época o autor de un texto, siempre y cuando se convierta en una lectura asombrosa. Desde este momento, te dejamos con Ángeles Barrera y asombrosos invitados por Radio USEC. Bienvenidas, bienvenidos a esta emisión número 8 de nuestra temporada número 26 de Lecturas Asombrosas, este programa de difusión literaria y cultural, de fomento lector. Aquí amamos la lectura en voz alta, consideramos que es un gesto de cariño, de amor, y qué mejor que asombrarnos en la voz de los escritores y escritoras invitados, que además de conocer su proceso de escritura, nos asombran con fragmentos de sus novelas o de sus cuentos o también de su poesía. Estamos en jueves 5 de octubre y quiero darle la bienvenida a María Elena Santolaya, nuestra invitada de hoy, escritora chilena, con la cual vamos a estar conversando de su segunda publicación narrativa. Bienvenida, María Elena, ¿cómo estás? Hola, Ángeles, muy bien, muchas gracias por la invitación. Feliz de estar aquí contigo. Gracias por tu tiempo. Voy a contarles quién es María Elena Santolaya. Nació en la épica ciudad de Rancagua, aquí en Chile. Es médico pediatra e infectóloga y ha tenido una vida profesional ligada al Hospital de Niños Dr. Luis Calvo Maquena y también a la Universidad de Chile. Publicó su primer libro de cuentos, cuyo título es Tercer Tiempo, en el año 2020, y ahora con Editorial Forja nos presenta su segunda obra, El hombre flaco, canoso y la mujer de las cejas pintadas, que aquí lo tengo, ahí para que reconozcan su portada, que es su segunda publicación este año 2023. Describen este libro como un puñado de historias que sorprenderán al lector, haciendo que se emocione, sonría, suelte alguna lágrima, se incomode o se siente perturbado. Y como lectora debo decir que es justamente lo que pasa con estas 12 historias que María Elena reúne en El hombre canoso, flaco, en El hombre flaco, canoso y la mujer de las cejas pintadas. Editorial Forja, en todas las librerías de Chile. Así que vamos a conversar, María Elena, de estos 12 cuentos que, según mi visión de lectora, tienen un hilo en común, que las historias están llevadas por mujeres chilenas poderosísimas, ya sea en el sur del país, niñas también, adolescentes, ¿cierto? Adolescentes, y hay un solo cuento en donde el protagonista es varón. En este hilo conductor quiero que nos cuentes qué es primero para ti, la trama de las historias o el personaje. ¿Qué es lo que gatilla en ti tu narrativa? Mira, qué linda tu pregunta porque no hay una respuesta que sea 100%. En general, yo primero tengo en mi cabeza los personajes y me importa mucho darle vida a esos personajes. Me imagino la mujer o el hombre, el adolescente, con ciertas emociones, con ciertas problemáticas, y luego voy y le pongo un contexto y una historia. Eso es lo que me pasa casi siempre. Y otras veces lo veo al revés, veo la historia, veo su inicio y su fin y voy ahí adaptando determinados personajes. Pero yo diría que lo, lo primario para mí casi siempre son los personajes y lo que quiero contar de ellos. Frente a cómo están presentadas estas 12 historias, estos 12 cuentos, contarle a nuestros lectores, a nuestros seguidores de Lecturas Asombrosas, que el título del libro pertenece al tipo de título que conocemos como emblemático. Es decir, nos adentra, ¿cierto?, ya a los personajes. ¿Por qué decidiste este título, que además es es la última historia que nos relatas en tu libro?
que además yo sé que la decisión de títulos es más, suele ser más compleja que la historia misma. ¿Por qué este título para tu libro? Mira, Ángeles, porque este libro tiene 12 cuentos y, y una vez que yo decidí el título de cada uno de los cuentos, me puse a leerlo, ¿verdad? Y si tú vas a los títulos de los cuentos, hay algunos que son más evocativos, como El hombre flaco, canoso y la mujer de las cejas pintadas, algo que te crea más curiosidad a ti como lectora, que otros. Por ejemplo, hay un cuento que se llama Te echo tanto de menos, que quizás como título de libro podría haber captado un cierto tipo de lectores y no a otro. Hay otro cuento que se llama Jacarandá, que tampoco evoca algo específico. El otro que me gustaba era Tortilla de Papas, que es el título de otro de los cuentos. Entonces ahí estuvimos en unas disyuntivas y finalmente nos decidimos por El hombre flaco canoso y la mujer de las cejas pintadas, porque nos pareció un título que iba a crear más curiosidad en los lectores al momento de tomar el libro. Lo encuentro genial porque además uno como lectora no se encuentra con estos títulos que también descolocan. Uno está como Exacto, un poquito. acostumbrada, claro, como a títulos así más breves quizás. Es un título descriptivo que nos describe, ¿cierto?, a dos personajes que son parte de esta historia que tú cuentas. Antes de conversar, de conocerte, María Elena, y de conversar, de leer el libro, ¿cierto? Estuve también revisando algunas conversaciones que has tenido con otros colegas y algunas entrevistas también escritas. La escritora chilena Catalina Infante dijo de tu libro, y creo que resume lo que los lectores y lectoras van a encontrar en tus historias. Ella dijo, y abro comillas, porque son palabras de Catalina, que el libro de María Elena es un libro luminoso en su ternura, algo no tan común en la literatura chilena. Eh, creo que es una visión bastante amable de parte de Catalina. ¿Qué piensas tú al respecto? ¿Concuerdas con ella? ¿Fue tu intención primera al reunir estos relatos? Bueno, Catalina Infante tuvo la gentileza de presentar mi libro junto con otro escritor chileno, Gabriel Duque, en el lanzamiento del mismo, que fue a fin de agosto, recién pasado. Y cuando la Cata habla de la ternura luminosa, yo creo que ella compara con quizá cierta literatura que es un poco más oscura, si vamos a hablar de luces en este momento. Y, y eso no quiere decir que mis cuentos sean particularmente alegres necesariamente. Hay algunos que son alegres, que de hecho a mí me hacen reír cuando los leo, pese a que los escribí yo misma. Y hay otros que son definitivamente más tristes, tocan problemáticas más profundas. Pero estoy de acuerdo en que la ternura que se traduce en ciertos personajes y en ciertas relaciones es una ternura eh, amable y luminosa que estoy de acuerdo con Catalina en esa descripción. Qué bonito ser apoyada, ¿cierto?, por escritores nacionales que se dan el tiempo de leer, de descubrir, de ir más allá de la narrativa, ¿cierto? Porque como escritores tienen otra visión de la estructura, de la gramática, y te felicito también por quienes te acompañaron en el lanzamiento del libro. Siguiendo con esta idea encantadora en que, según mi opinión, el hilo conductor de los 12 cuentos son estas historias de mujeres, en que algunas historias están contadas en tercera persona, ¿cierto? Conocemos estas historias a través de un narrador que lo ve todo, y también historias en que son las propias protagonistas las que van contando lo que va sucediendo, y uno como lectora las va acompañando.
En el proceso narrativo, al momento de escribir tus historias, con qué narrador te sientes más cómoda? ¿Cuál sería el perfil narrativo que tú vislumbras en ti misma, ¿cierto? En este salto cuántico del tercer tiempo en el 2020 a El hombre flaco canoso y la mujer de las cejas pintadas ahora en el 2023. Yo siento, Ángeles, que hay historias que quedan mejor contadas en primera persona y otras que quedan mejor contadas en tercera. Y parece que eso fluyera de manera natural. No tengo una intención antes de escribirlo, pero desde dónde se sitúa el narrador, que es algo muy relevante en la literatura, hay algunas que me fluyen de manera más natural en primera persona y quizá eso tiene que ver con la cantidad de diálogo, con el personaje principal con el cual eh, la voz narrativa mía se siente más interpretado. Y me gusta mucho también ensayar algunos cuentos en tercera persona, tomando cierta distancia de los personajes, ¿verdad? Y haciendo este narrador que es más como omnipresente y está en la conciencia de uno o más personajes, porque cuando tú escribes en primera persona hay una voz que es un personaje el que está sintiendo y el que está queriendo y interpreta lo que le pasa al otro. Y cuando tú escribes en tercera persona hay, como te digo, esta omnipresencia del narrador que de repente tiene que estar en distintas conciencias. Y eso me fluye de una forma u otra. eh, Sin una predisposición para eso. De repente me encuentro escribiendo y me encuentro escribiendo de una u otra forma, de manera casi indistinta. Si bien, si tú miras los 12 cuentos que componen El hombre flaco canoso y la mujer de las cejas pintadas, me parece que debe haber 3 cuentos en tercera persona y los restantes 9 en primera, pero, pero es lo que me fluyó en la escritura de esas historias en específico. ¿Sabes qué? Algo que me gustó mucho, que descubrí en la segunda o tercera lectura de cada cuento, es los perfiles tan definidos de las mujeres que son las protagonistas de esta historia. Incluso en aquella tortilla de papas, donde el personaje femenino es el secundario, pero es tan potente, porque además no solo perfilas bien, o sea, podemos distinguir y nos podemos encariñar con la Tencha, con la Carmencita, podemos odiar así con rotunda a la Claudia, no comprender, no empatizar nada con la Aurora, eh, mujeres que además son de diferentes niveles socioeconómicos, sí, fuera socióloga, podría ser ahí una estadística de, de dónde proviene o dónde se sitúan estos personajes. En ese sentido, se nota que hay un trabajo tridimensional, ¿cierto?, de las protagonistas en toda su estructura, en la estructura física, porque sin que tú digas cómo son físicamente, uno las proyecta, ¿ya? Tanto a las que son adolescentes como a las que ya son más mayores. En ese sentido, ¿cómo haces esta identificación? Si fue algo que lo pensaste antes de reunir las historias. Me imagino yo que en el proceso de escritura son cuentos que de largo aliento, ¿cierto? Que no son escritos pensando en un libro, sino No, que surge al revés. Vas contando las historias y luego las vas eligiendo o seleccionando. Eh, exacto. para ti, ¿por qué es importante como narradora, ¿cierto? Primero como mujer, segundo como tu profesión que es de médica, y como narradora, ¿qué importancia tiene esta relevancia de las mujeres viviendo en situaciones tan cotidianas que podría ser, mira lo loco de mi visión, que podría ser la misma mujer en diferentes etapas de su vida? A ver,
No sé si me Yo enredé. pienso, sí, no, sí, te entiendo a dónde va tu pregunta. Mira, voy a desarrollar un poco la idea quizá de una forma distinta, pero yo soy médico y soy pediatra y estoy muy acostumbrada a escuchar historias de personas, porque la pediatría es una especialidad colectiva, ¿verdad? No es un niño, nomás es un niño, el ambiente que lo cuida o que no lo cuida, el barrio, el colegio, los amigos. eh, entonces, la pediatría te enfrenta a ese sentimiento sublime de protección de la infancia que muchos niños tienen la fortuna de tener, que, en el cual si bien hay hombres, habitualmente hay una madre y una abuela. Eso es bien clásico. Y además, también nosotros los pediatras nos enfrentamos al abandono y a la vulnerabilidad de la infancia. Entonces eso nos crea quizá una sensibilidad respecto de los niños y de los adolescentes que es bien particular. Y además de eso, eh, te estoy contando historias en este libro que transcurren, como tú bien dijiste, hay alguna que transcurre en Chiloé, otra que transcurre en el lago Puyehue, otra que transcurre en el Amazonas brasileño, en fin, hay historias que transcurren en lugares distintos, pero yo me ocupo de que si yo te voy contando la historia de la Tencha y de Peyuco, que navegan de la isla Kewi a Chelín o ella va de Kewi a Castro, yo quiero que tú navegues con ellos, yo quiero que tú vayas en ese bote, que veas las toninas, que sientas un poquitito el viento y la atmósfera. Entonces, ese es un esfuerzo narrativo que hace que tú te sientas cómoda en ese lugar. Lo segundo es que eh, como yo he dicho en otras entrevistas, a mí no me gustan los superhéroes, entonces escribo sobre gente súper común y corriente. Y eso tiene una gracia importante porque al escribir sobre personas cotidianas, hay muchas personas que leen el libro y se sienten reconocidas en alguna historia. Dicen, oye, a mí me pasó esto, mi mamá perdió la memoria, o yo tuve esos mismos miedos cuando era niña, o yo estudié en un colegio de monjas y fíjate que tenía las mismas dudas que tiene la protagonista de Lazos Blancos, ¿verdad? Y, y es bonito que el personaje tenga un carácter y tú tomes partido por los personajes, pues, Ángeles, porque a ti te cae muy mal y llegaste a odiar a Claudia, que es bien odiosa, ¿verdad? Sí. Y por otro lado, quizás quisiste mucho a la Carmen de Botones de Madre Perla. Eh, y te fuiste encariñando y tomando partido, y eso tiene de bonito además el género literario cuento, que como es un relato corto, que tiene que estar resuelto en pocas páginas, tú como lectora te involucras mucho en la historia, porque quizás tienes que interpretar más, tienes que hacerte cargo de que yo de repente deje un final abierto y tú tengas que decir, oh, ¿qué pasó acá? ¿Te fijas? Entonces, eso es muy bonito. Ahora, que la mujer sea la misma en las distintas etapas de su vida no lo había visto, te lo reconozco. Es interesante tu pensamiento. Yo creo que no, porque son personajes súper distintos en situaciones muy diversas, pero eventualmente algunos de los personajes, hay dos cuentos que abarcan adolescentes y otro cuento que es de una niña. Alguna de ellas se podría haber transformado en el futuro en alguna de las adultas que, que están en otros relatos. Sí, me gusta tu idea, es bonita, sí. Bueno, esas son las locuras que me pasa a mí cuando en el momento de introducirme en las historias. Porque Eh, lo que pasa, quizá, Ángel, es que tú lees varias veces la historia. Yo encuentro muy interesante lo que acabas de decir, porque dijiste cuando lo leí por segunda o tercera vez, porque a mí también me pasa que yo no leo los libros una vez nomás, los leo una vez
Y si el libro me gusta, lo leo de nuevo porque descubro frases, descubro énfasis, descubro sentimientos con los que me quedo más pegada, te fijas, que te hacen más sentido respecto de dónde tú estás leyendo el libro, desde tu propia vereda, desde tu propia vida, de tu propia experiencia. Sí, yo suelo leer los libros más de una o dos veces. Eh, pero me pasa de que, bueno, con lecturas asombrosas, la lectura es más seguida. Me he acostumbrado a leerlo seguidamente. Lo termino, pasará uno o dos días y lo vuelvo a tomar. Eh, Otra de las cosas que me llama mucho la atención y que quiero agradecerte es así como tenemos una diversidad de mujeres, ¿cierto? De historias, de lugares, de situaciones, son la diversidad de temas que en la mayoría tienen que ver también con esta cosa de la salud, de la enfermedad. Tenemos a Rosita que tiene Alzheimer, ¿cierto? Tenemos a Tencha que quien quiere ser madre y no puede, tratando de hacer el menos spoiler posible. Claro. Tenemos la situación de esta mujer que no sabemos el nombre, pero que cuida un pajarito y eso le gatilla toda una historia que tenía guardada. Eh, eh, qué importante es, cuán importante es para ti que en las historias puedas relevar también, porque a los lectores, o sea, uno puede leer por entretención, ¿cierto? Empatizar o no con las autoras, pero qué importante también desde tu posición de doctora que nos haga reflexionar un poco sobre estos temas que o nos pueden pasar, ¿cierto? A nivel personal o de alguien cercano, o lo vemos el final de Botones de Madre Perla. Yo creo que se está haciendo hoy en día con tanta enfermedad psicológica que hay, con esta estadística tan alta, se está dando mucho ese final. Entonces, ¿cuán importante para ti es relevar esos temas? Mira, yo pienso que la salud o la enfermedad es un tema de todos los días. Y a mí lo que me gusta, Ángeles, en mi relato es poner problemáticas que son profundamente humanas, pero como te digo, que son cotidianas, porque ¿quién no conoce a alguien o no le ha pasado que su madre pierda la memoria? ¿Quién no tiene algo en su corazón que cree que está olvidado, jura que está enterrado y olvidado, y frente a una cosa inesperada, ese recuerdo vuelve a tu mente? Em, ¿Quién no ha tenido, como decía antes, esos miedos esas angustias adolescentes que a veces no se atreve a compartir con nadie? Entonces, siento que haber llegado a ser una persona adulta, eh, y suponer que en la vida uno no ha tenido traspiés o suponer que todo en la vida de uno era como uno suponía que era, yo pienso que es una utopía. Entonces, me gusta de este libro que de repente, Ángeles, nada es lo que parece. Tú vas por un camino y de repente te encuentras en otro. Pensabas que una persona de la cual tú estabas profundamente enamorada de una forma o de otra, pongamos el amor a tu pareja, el amor a tu padre o a tu madre, y de repente esa persona ya no es tan perfectita como tú suponías que era. Eso le da madurez a las relaciones, eso te hace enfrentarte a relaciones mucho más profundas cuando tú aceptas el error del otro. Entonces hay muchas parte de los cuentos del hombre flaco canoso que se tratan de eso, se tratan de identificar eh, cómo la vida te va descolocando y te va mostrando situaciones que son impredecibles y con las que las personas tienen que lidiar mejor o peor, porque por algo a ti te cayó mal una de las mujeres en cambio te cayó muy bien la otra, pero yo no quiero
hacer spoiler tampoco, ni hablar del final de Botones de Madreperla, que ya te asomaste ahí a un tema que es muy profundo, y lo lindo que pienso yo es mostrar temas que son muy profundamente humanos de una forma simple de leer y de una forma que de verdad te puede hacer sentido a ti o a otros. Los comentarios que yo he recibido sobre este libro, gente que me escribe y me dice, oye, me hiciste volver a la casa de mi abuela, me hiciste recordar lo que yo sentía de niña, eh, me hiciste sentir el sabor de la tortilla de papas, qué sé yo, cosas por el estilo. Te fijas que van muy ligadas a tus sentidos. Y por eso que es un libro que yo pienso que hay que leerlo de a poco, cuento por cuento, sin atocharse, para ir paladeando básicamente las situaciones, los personajes, los sentimientos. Así es, pues son relatos muy, muy emotivos y como dice María Elena, parafraseándote aquí en tu presencia, nada es lo que parece. Nada es lo que parece, así que para adentrarnos en tu forma de narrar, en tu forma de presentarnos estas historias, quiero invitarte, María Elena, a que nos asombres con el primer fragmento que tienes seleccionado para estas lecturas asombrosas. Bien, vamos a ir a un cuento que se llama Botones de Madreperla. Y para no hacer spoiler, las cosas que les voy a leer van a ser siempre el inicio de la historia, ¿ya? Porque no puedo leerles el final, porque ya echamos a perder el cuento. Buenas noches, Juan. Hasta mañana, Carmen. Se durmieron con las manos tomadas y amanecieron en la misma posición al día siguiente. Carmen abrió los ojos y miró a su marido que aún dormía. Soltó suavemente su mano, se levantó despacio. Se puso la bata celeste que estaba encima de la silla cerca de la cama. Fue a la cocina y puso a hervir la tetera. Volvió a la pieza a despertar a Juan, que se levantó rezongando y se metió al baño, mientras Carmen terminaba de preparar el desayuno. Desde la cocina lo escuchó toser, como cada mañana. Desayunaron con tranquilidad y partieron cada uno a su trabajo. Carmen aún cocinaba en la casa de campo de los Vial, que quedaba a unos 10 cuadras, y Juan seguía trabajando en la tintorería Martínez, en Rancagua, donde estaba empleado desde hacía casi 40 años. Cada mañana caminaban juntos al paradero. Él tomaba la micro de las 8:30, que hacía el recorrido Doñihue-Rancagua, y ella seguía caminando sin apuro hacia esa casa que conocía como la suya, una casona antigua pintada de rojo, con teja chilena, que quedaba justo en la salida sur del pueblo. Qué ¿Te dan lindo ganas de paseo, seguir leyendo? sí, qué lindo paseo por Rancagua. Lo único que es tan calurosa esa ciudad en el verano. Bueno, sí, Es es tan verdad. calurosa, sí, es muy calurosa. Eh, Carmen y Juan son entrañables, son personajes que uno quisiera conocer o que quizás si uno se detiene podría decir, sí, yo conozco o conozco a alguna pareja que es así. Los detalles, los gestos que se van presentando a medida que el progreso continuo de la historia que tú nos vas a entregar. ¿Tienes otro fragmento? Sí. Por ejemplo, hay un cuento que se llama ¿De qué color son tus ojos? Y parte así. Dice, en los días buenos sus ojos eran azules, en los no tanto eran grises, sombríos. Mi abuela se sentaba en la mecedora del corredor y desde ahí miraba las hortensias o los zorzales que se paraban a tomar agua en los charcos, o simplemente observaba la lluvia, sin decir nada durante horas y horas. Bueno, tampoco era que mucha gente le hablara. Ese es el inicio de una historia muy linda que transcurre a orillas del lago Puyehue, em, que tiene que ver con la relación de una nieta con su abuela y que tiene también algunos elementos como un poco fantásticos, como que pudieran estar un poco fuera de la realidad.
y es una historia muy, muy interesante, muy bonita, que, bueno, a mí me gusta mucho, la verdad. Oye, en Off the Record, como se llama Sí. cuando uno termina el programa, te voy a decir lo que yo pienso de ese cuento en particular. Para no matar aquí la inquietud de nuestros seguidores, recuerden que está editado bajo Editorial Forja, así que está en todas las librerías del país. Antes de que nos leas un tercer fragmento, me gusta el énfasis que haces no solo aquí con nosotros en Lecturas Asombrosas, sino que también en otras conversaciones sobre que llegas a la narrativa y que te sientes narradora de cuentos. Dos preguntas. ¿Quiénes son tus referentes? ¿A quiénes lees? ¿Quiénes te inspiran en este oficio de narrar historias breves? Eh, y eh, cuáles son tus referentes. Y si tienes pensado en salir de tu zona de confort y escribir algo más extenso, alguna novela o alguna novela ya de frentón de más de 250 páginas. Esas dos preguntas. Em, Mira, no sé decirte si el cuento es mi zona de confort necesariamente, pero como me gusta tanto el género literario, empecé a escribir cuentos, digamos. Yo he leído muchísimos cuentos, en verdad, en verdad muchísimos cuentos. Soy muy, muy, muy lectora, así como de intuitivamente se me ocurre nombrarte a Alice Munro, canadiense, grandísima escritora de cuentos. Me encantan los cuentos de Hemingway, eh, porque en los cuentos de Hemingway es tan importante lo que se dice como lo que no se dice, que también es una cuestión bien interesante en la narrativa. No sé quién más nombrarte, Carver probablemente, por supuesto Cortázar. Eh, bueno, tengo muchas inspiraciones respecto de los cuentos. Actualmente estoy leyendo novelas, no estoy leyendo cuentos. Eh, Leí una novela chilena muy bonita que se llama La Maestra Bernarda, no sé si la leíste, de la Andrea Amuso, que No, habla leí la última, La Pasión de las Mujeres Milet, y conversamos con Andrea también aquí en Lecturas Asombrosas. súper Así que linda. estoy al debe con la, La con la maestra maestra Bernarda Bernarda, así que cuenta me la voy a poner al historia día. de una profesora normalista. Mira, es muy lindo el cuento. Y acabo de terminar un libro que se llama Las Gratitudes, de Delfín de Vigan, que también es muy bonito. Y bueno, y te cuento, Ángeles, que estoy escribiendo una novela. Así que ya salí de mi zona de confort. Estoy escribiendo una Oye, novela. yo hice esta pregunta porque en todas las entrevistas que vi, en todas las que alcancé a ver, era que hablaba sobre tu gusto y tu afición de escribir cuentos, pues. Entonces, por eso era la Sí. pregunta. Por eso No, 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 pensé pero yo. yo leo mucha novela también. Y estoy en este momento escribiendo una novela, sí, que no tiene nombre todavía, por supuesto. Y sí Bueno, tiene personajes, mira, ahí se responde un poco tu pregunta anterior. Y es una novela que transcurre en Chile y en España y va desde los años 40 nuestros, así como gobierno de Pedro Aguirre Cerda, de esa época hasta como los 90 más o menos. Y ahí estoy, afanada en ese proyecto. oye, toda la energía literaria ahí para Sí, que lo lleves sí. a cabo, bueno, y aprovechar de invitarte para cuando ya esté listo y poder conversar sobre tu primera novela. Nombraste a Alice Munro, a Cortázar, Sí. em, a Raymond Carver. ¿Te gusta la literatura realista más que la ciencia ficción o la fábula? Mira, me gusta la ficción, pero
con cierta verosimilitud. No sé si me expliqué bien, pero no soy fanática de la ciencia ficción. Y me gusta la ficción porque yo creo que la ficción es extraordinariamente necesaria para salvarle la vida a las personas. Fíjate, yo encuentro que la literatura en general y la ficción en particular eh, agranda los horizontes de la gente. Siento que la gente es capaz de ponerle forma, ponerle color, ponerle intención a lo que lee y en eso la ficción es muy protagónica porque de verdad siento que saca a las personas de la cotidianidad y las lleva a imaginarse mundos distintos. Y siento que eso es extraordinariamente importante en la felicidad del ser humano. ¿O será que a mí me gusta tanto leer que creo que es así como se vive? Pero imagínate los niños, como cuando yo aprendí a leer, por ejemplo, tengo el recuerdo de haber sido capaz yo misma de crear la historia en mi cabeza, ¿verdad? Si me decían una, no sé, una princesa, yo me la imaginaba del color que yo quería, de la forma que yo quería. eh, y todo eso de la ficción me parece, como te digo, muy necesario para salvar la cotidianidad. Y entonces lo que yo escribo y lo que yo más leo es ficción, pero ficción no ciencia ficción, sino que historias, novelas, cuentos, que evidentemente no son reales y que tienen, como te decía antes, una verosimilitud en cómo está contada la historia. O sea, la historia está contada de tal forma que tú la crees, pero no porque creas que eso está pasando realmente o que los personajes son verdaderos. Bueno, déjame decirte que como lectora, uno siente, por lo menos es el primer libro que leo tuyo, voy a conseguirme tercer tiempo, eh, uno siente que los personajes son reales, Sí, po. uno lo siente, uno así como que los vive, dan ganas de ir al cementerio, ahí a la banca y pegar uno, ¿ah? Así como atina, atina con lo que está pasando. Eh, quiero que nos cuentes dentro de la imaginería de la ficción Sí. que te gusta escribir, qué temas tienes aún en carpeta? Que dice, yo quiero un día escribir un cuento sobre este tema. ¿Qué, qué otros temas, aparte de los que encontramos en El hombre flaco canoso y la mujer de las cejas pintadas? Em, Buena pregunta. Me tocó la semana pasada ir a una clínica psiquiátrica por una razón específica y conocí a una monjita que se llama la Madre Inés y de puro mirarla y hablar con ella media hora me dieron ganas de contar la historia de una mujer como ella que ha sido capaz de llevar una vida cuidando a otras mujeres que viven con su cabeza en partes distintas, ¿te fijas? Cómo ella puede ser una mujer tan potente y tan increíble para llevar adelante ese trabajo. Tengo ganas además de tocar alguna vez el tema de la adopción. El tema de la adopción me parece increíble. Hablaba hace un tiempo atrás con una amiga que tiene hijos adoptados y cuando tú entras en la historia profunda de ese proceso, eh, ahí hay mucho que relatar. Hay mucho que relatar y muchos mitos que derribar también en la sociedad. Entonces, eh, esas son las dos cosas que, de nuevo, espontáneamente se me ocurre decirte como temas de los que me gustaría escribir. Y te adelanto que la novela que estoy escribiendo no tiene nada que ver con ninguno de esos dos temas.
Muy bien, muy Nada que bien. ver. No, muy bien, sí. Es que también la idea aquí en Lecturas Asombrosas siempre invito a quienes nos siguen a crear las pequeñas bibliotecas de autor. Idealmente, ¿cierto? Tener tercer tiempo, tener este segundo libro tuyo, la próxima novela, porque también para los lectores es bonito ir creciendo eh, junto con la escritora que uno admira, que lee, ¿cierto? La idea es no solamente que se queden con este libro, Claro. sino que ir acompañando el proceso narrativo o poético, si es que en algún minuto hemos entrevistado aquí a poetas. Y con respecto a lo que tú decías de que la literatura, ¿cierto?, nos salva de la cotidianidad, yo pienso eso de la poesía. Yo estoy convencida de que la poesía nos salva de todas las situaciones. Deberíamos leer más poesía cuando estamos ahí en dificultad. Pero bueno, esa es una opinión personal. María Elena, ¿nos puedes regalar un tercer fragmento para hoy? Claro. Son 12 cuentos, son 12 cuentos, son 12 historias bien potentes, todas, así que Te voy a leer el inicio de Te echo tanto de menos. Teresa llevaba más de 2 años sin verlo, 2 años en que no había habido ni un solo día, y menos una noche, en que la sonrisa de Ismael no se le hubiera aparecido en cada rincón, o en que no hubiera conversado en silencio con él. 2 años en que cada noche no hubiese visto sus ojos oscuros, no hubiese sentido las manos grandes de Ismael recorriéndole lentamente la espalda. ¡A levantarse! Gritó la gendarme. No había minuto que perder. Teresa saltó del camastro. Sin demora y en menos de lo que canta un gallo, estaba parada en la puerta de la celda. Su celda medía 2 metros por 1,5. Miró la pared sucia a la izquierda y contó las rayas que ella misma había dibujado. Cada día una rayita, formando un cuadrado tras otro con una línea diagonal que cruzaba cada uno. El tiempo iba de 5 en 5, no de otra manera. Llevaba 147 cuadrados con sus respectivas rayas oblicuas, que equivalían a 735 días, un poco más de 2 años. Según sus propios cálculos, aún le faltaban cerca de un año de condena. No era nada, tenía que dibujar 73 cuadrados más. debo decir que este cuento es en el que menos información nos entregas, el que tiene menos cosas que uno quisiera saber de Copuchenta, que es, pero está tan bien escrito que uno queda, y la pulsión que mueve a Teresa es, bueno, Sí, ahí para que lo descubran los para que lo lectores. descubran, sí, para que lo descubran los lectores, porque en verdad, ya de puro imaginarte esta mujer en su celda, imaginando las manos de Ismael y haciendo sus rayitas en la muralla, te pone en una situación súper distinta y una atmósfera súper distinta al fragmento que te leí antes de la hija que veía que la abuela tenía los ojos de 2 colores, o Juan y Carmen con esa ternura de dormirse con las manos tomadas y despertar en la misma posición al día siguiente. Son mundos distintos, problemáticas distintas y sentimientos distintos. Muchas gracias por esos 3 fragmentos. Cuéntanos dónde pueden contactarse contigo. Nos has estado contando durante el programa eh, los comentarios que recibes de los lectores. Para quienes aún no conocen de tu literatura, que no sean del ámbito de la pediatría, ¿cierto? ¿Dónde se comunican contigo? Mira, dos cosas. Una, ¿dónde adquirir el libro? Que eso es, bueno, en la página web de Editorial Forja, en Busca Libre, en Mercado Libre, en librerías Antártica, a todo Chile y varias otras librerías también en Santiago y en muchas regiones.
Yo soy bien regionalista porque como soy rancagüina, entonces siempre menciono las regiones y me parece que hay que hacer enfoques más nacionales. Si alguien quiere escribirme sobre el libro y no tiene mi WhatsApp porque no me conoce personalmente, me puede mandar un mail. Mi mail es msantola, como mi apellido, pero sin la última sílaba, @uchile.cl. Sí, porque no hay nada más lindo para un escritor, ¿cierto?, que los lectores, y eso es la gracia de, una de las pocas gracias de la tecnología hoy en día, de que uno puede, como lectora, ¿cierto?, felicitar, comentar, interpelar, enojarse también. ¿Ah? Claro, Eh, claro. eh, yo en una entrevista como lectora me preguntaron con quién me enojaba, y entonces yo dije que nunca con los personajes, siempre con los autores. Nunca con los personajes, siempre con los autores. Así que invitados a adquirir El hombre flaco, canoso y la mujer de las cejas pintadas, Editorial Forja 2023, en la página web, en librerías alrededor de, o sea, no alrededor, sino que en todo Chile. Y ustedes han conocido aquí a María Elena. Yo he evitado decirle doctora todo este tiempo, pero ustedes ya Oh, han muy bien. visto la calidez, la ternura, su paciencia, su paciencia para darnos sus respuestas, y también la calidez con la que ella acoge esta conversación, que extrapolando esta situación, me imagino que como doctora pediatra es así de encantadora, de paciente, ¿cierto? De amable con los pequeños y con sus familias. Y yo creo que ese es un gran don que tienes, María Elena, así que, y que también aporta para toda esta visión propia que tienes con respecto a la literatura, y con respecto a compartir estas historias con tus lectores. Tus palabras para el cierre de estas lecturas asombrosas. Mis palabras para el cierre, voy a volver a la importancia de leer, porque no me canso de pensar que si bien hoy día tenemos acceso a tanta pantalla, ¿verdad? Que nos entrega cosas tan entretenidas, porque a quien no le gustan las series o las películas, que son muy entretenidas, ojalá eso no reemplace la magia del libro, la magia de que sean ustedes mismos al leerlos, que puedan crear a través de su imaginación las propias historias. Eh, Eso me parece a mí que es algo muy central en el desarrollo y en la felicidad de las personas. Y quisiera también al cierre decirles que si ustedes van a la contratapa yo tengo el libro lleno de papelito, igual que el Ángel. Si ustedes van a la contratapa del libro, eh, están los mensajes o la vivencia o el pensamiento que tuvieron tres escritores chilenos sobre este libro, que son Paulo Azócar, Pablo Simonetti y Gonzalo Contreras, que aluden a los temas que hemos estado hablando aquí con Ángeles, aluden al, al- a la narrativa, a la verosimilitud, a la ternura, y, y termina con una frase que yo encuentro magnífica, que a mí me llena de orgullo, que dice: un nuevo libro en el horizonte digno de celebrar. Y es lo que yo he hecho con este libro desde que nació. Lo siento como, fíjense que lo quiero, yo a este libro, tanto como quiero Tercer Tiempo, por supuesto. Eh, y he estado celebrando el nacimiento de este libro y la recepción que ha tenido entre los lectores. Así que me ha encantado, Ángeles, estar acá en Lecturas Asombrosas. Te felicito por todo lo que has hecho en pro de la literatura, y un abrazo a todos los que están viendo y escuchando. Gracias, María Elena, por el tiempo, esta conversación tan profunda, de poder conocer, de ir más allá de las historias, de que nos encantemos con tu forma de ver el mundo,
¿cierto?, de esta manera de contar la ficción, de narrarla. Invitarlos a quienes nos siguen en Lecturas Asombrosas, a adquirir el libro, obviamente a leerlo, a contactarse con nuestra autora chilena, a estar atentos con esa novela, vamos a estar ahí. ¿Y cuándo? ¿Y cuándo? ¿Y cuándo la novela? Vamos a estar así. Felicitarla también porque no es menor, nuestro circuito literario es muy pequeño, digámoslo, ¿cierto? Es muy pequeño y no es menor que María Elena esté en su segundo libro, esté apoyado de estos grandes escritores, ¿cierto? Nuestros destacados escritores nacionales, no es menor. Así que también felicitaciones por eso. Espero que podamos seguir conversando de literatura, de que cuentes con este espacio. Muchas gracias a Mariana Ales, que tuvo la gentileza, ¿cierto?, de enviarme el libro. A la gente de Editorial Forja, ¿cierto?, también felicitarlos por esta nueva publicación. Soy Ángeles Barrera Jofré, anfitriona aquí en Lecturas Asombrosas, directora de la comunidad de lectores en tránsito y muy contenta siempre de llegar hasta ustedes a través de nuestra casa, ¿cierto? Radio Universidad SEC. Aquí abajito pueden colocar todas sus opiniones y comentarios. Estamos pronto a celebrar nuestro 6º año en Lecturas Asombrosas, así que estamos ahí preparando también muchas sorpresas para ustedes. Me despido y nos vemos el próximo jueves con más Lecturas Asombrosas. Un gran abrazo, María Elena, que estés muy bien. Abrazo para ti, muchas gracias. Si fuiste capaz de sumergirte en lo más profundo de esta ojeada literaria, ya eres parte de nuestra comunidad. Sintonízanos la próxima semana para otra lectura asombrosa, con la conducción de Ángeles Barrera, solo por Radio USEC.